Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día y quería hablarte de la culpa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presos o hemos estado presos de la culpabilidad? Y es un área donde el enemigo quiere hacerte creer que no vas a salir, que las consecuencias de tus errores y equivocaciones no van a poder ser sanadas. Y mucha gente está presa en esta área. En el versículo 1 del capítulo 7 dice: asimismo está la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Vieron que estamos nombrando cada uno de los sacrificios y lo que representaban, cuando hablamos del sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado. Ahora habla del sacrificio por la culpa. Es decir, el sacrificio por el pecado era por la falta cometida, por el error cometido, pero por la culpa tiene que ver con la consecuencia a ese pecado cometido. Y en el mundo espiritual esto sigue vigente. El enemigo sigue vigente, sigue actuando de esta manera. Por eso nosotros debemos aprender que el sacrificio de Jesús en la cruz abarca todas estas áreas. Y algo que siempre enseñé y siempre creí yo también, que tenemos que pasar nosotros a tener una experiencia genuina y verdadera con Dios, lo que es el arrepentimiento genuino, no solamente por el pecado cometido, sino también la culpabilidad que eso genera y poder ser libres en esta área. Porque al pasar del tiempo, ¿qué pasó? Dejó de doler tanto el pecado, o haber fallado a Dios, y más la consecuencia que lo que provocamos delante de Dios. Es decir, hay mucha gente que dice que está arrepentida de lo que hizo, pero no está arrepentida de lo que hizo, sino de la consecuencia del error cometido. Ejemplo: hombre o mujer, adulterio, destrucción familiar. Están arrepentidos, ¿por qué? Porque ahora ven la consecuencia de una destrucción de su hogar, la destrucción de su familia, la destrucción de todo eso que habían armado por causa del pecado. Entonces les duele y les pesa la consecuencia al pecado, pero no les duele y no les molesta en lo más mínimo el haber pecado, o sea, el haber primeramente fallado a Dios cometiendo quizás adulterio. Es un ejemplo. O el que miente. O sea, cuando es descubierto, trae consecuencias esa mentira y la persona se siente mal. ¿Por qué? Por la consecuencia, o sea, por la culpa de lo cometido y no por lo cometido en sí. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esta experiencia de poder aceptar el perdón de Dios, ser libre del pecado cometido y también de la culpabilidad? ¿Qué pasa? La persona no es libre completamente todavía porque se arrepiente de la consecuencia y no del pecado. Es decir, se arrepiente de perder su familia, perder su hogar, perder una amistad, perder quizá esa relación por la traición, por la mentira, el engaño, cualquier pecado que fuera, porque acuérdense siempre esto, que el pecado ofende. Nosotros y arriba, o sea, nosotros y Dios cuando pecamos fallamos contra Dios, pero mayormente todos los pecados afectan nuestro entorno y nuestro alrededor. Por eso cuando vamos a la cruz nos encontramos con un madero vertical y uno horizontal, porque trae restauración primero con Dios y después con la gente, que es el área de la culpabilidad, donde nosotros afectamos nuestro entorno con el pecado, con las consecuencias que eso conlleva, pero muchas veces nos arrepentimos de la consecuencia y no del pecado cometido. Entonces, hasta que no tenemos un arrepentimiento genuino del pecado cometido, vamos a caer una y otra vez en el mismo lugar y siempre caemos en el mismo pozo, siempre caemos en el mismo error, porque todavía no nos hemos arrepentido del pecado que nos llevó a esa culpabilidad. Y presentaba el Señor acá un sacrificio por la culpabilidad. Y quizás en este tiempo se sigue presentando el sacrificio por la culpabilidad sin siquiera habernos arrepentido del pecado que causó todo eso. Entonces nosotros debemos entender que cuando venimos al altar de Dios, cuando vamos entendiendo la palabra, es para acercarnos y volvernos a Él y decirle: Señor, yo hoy me arrepiento por lo que hice, por lo cometido, por lo que fallé, por lo que me equivoqué y aún de las consecuencias que eso trae. Y ahí el Señor comienza a traer libertad, comienza a traer liberación y comienza a cambiar. Y yo me di cuenta que muchas veces yo no me arrepentía del pecado cometido, pero sí de la consecuencia que eso traía. Entonces nosotros debemos entender cuál es el motivo de nuestro arrepentimiento y de nuestro cambio. La consecuencia de lo que pasó o el haber fallado contra Dios. Porque el pecado va a seguir siendo el mismo y si yo no me arrepiento del pecado, lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a cometer. Pero cuando uno entiende que se presenta en el altar de Dios y yo me arrepiento y vuelvo mi vida a Dios, el Señor perdona mis pecados. Saca la culpabilidad, porque después pasa también lo otro. Hay mucha gente que, más allá de haber sido perdonado, haber sido restaurado, todavía se sienten culpables por lo cometido. Y eso no puede ser algo bueno. Y un espíritu de culpabilidad que trae el enemigo sobre las vidas lo tiene atado y lo tiene frenado.
los tiene estancados, no los deja avanzar, los hace creer que son inmerecedores de lo que Dios les entrega, no creen que puedan lograr, que puedan avanzar, que puedan ser restaurados por la culpabilidad que está en su mente y todo el tiempo se martirizan y se golpean a sí mismos, o sea, emocionalmente, pero lo hacen y no los deja avanzar. Entonces es bueno cuando nosotros comenzamos a interpretar la palabra, a leerla, a buscar el significado, a agarrar un diccionario y comenzar a entender, porque en la palabra siempre vamos a encontrar formación para nuestra vida, para nuestro futuro, para nuestra familia, que podamos marcar la diferencia en todas las áreas. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.